Dentro de la casa de campo, las habitaciones estaban vacías. La cafetera silbaba suavemente, y un hombre con hombros lo suficientemente anchos para cargar el peso de 2 guerras se apoyaba en silencio contra el mostrador. Marco Robles limpiaba la misma mancha en la mesa de la cocina por tercera vez, aunque ya estaba impecable. Su raída chaqueta verde oliva, una reliquia de otra vida, colgaba en el perchero junto a la puerta. Sus manos eran fuertes, pero esa noche temblaban ligeramente. En su bolsillo, doblada impecablemente pero pesada como una piedra, estaba la carta de la Comisión Agrícola Intergaláctica. 7 días. 7 días hasta que lo único que lo mantenía anclado, la finca, le sería arrebatado. Papá. La suave voz rompió el silencio. Sofía, de 9 años, se asomó desde el pasillo, su cabello castaño recogido en 2 trenzas desiguales, sus pequeñas manos aferrando un cuaderno de dibujo. Su sonrisa era cálida, pero sus ojos eran demasiado sabios para una niña de su edad. Deberías estar dormida, cariño, dijo Marco, esbozando una media sonrisa. No pude, admitió, acercándose a él en calcetines. El viento solar suena enojado. Se subió a un taburete y abrió su cuaderno, mostrándole un dibujo de la finca con las luces encendidas. Afuera, la radiación y la oscuridad acechaban, pero en el centro sus crayones habían presionado tan fuerte que la página casi se rasgó. El resplandor de la finca, el faro brillaba como un faro. Marco tragó con dificultad. Tocó el dibujo suavemente como si pudiera romperse. Por eso la mantenemos abierta, susurró. Si hay alguien allá afuera perdido o cansado, verá la luz. En ese momento, una ráfaga de viento sacudió la puerta. La mandíbula de Marco se tensó. Sabía que la tormenta solo empeoraría, y nadie en su sano juicio viajaría por los territorios exteriores a esa hora. Aún así, mantuvo el café caliente y las luces encendidas, porque el principio importaba más que la lógica. Y entonces, en la distancia, sobre el rugido de la tormenta, llegó un sonido que no le pertenecía. Al principio era débil, casi ahogado por el viento. Luego se hizo más fuerte, un gruñido bajo y gutural, constante e implacable. Luces de naves espaciales cortaron la tormenta de radiación. 13 haces que hendían la oscuridad, meciéndose como espíritus inquietos. Sofía jadeó. Papá, ¿escuchas eso? El corazón de Marco retumbó. Conocía ese sonido. Cazadoras estelares silvanas, 13 de ellas, con los motores rugiendo como desafiando a la tormenta a contraatacar. Las ventanas de la casa temblaron mientras el convoy se detenía afuera. Cromo y acero relucían bajo capas de partículas de radiación. Los propulsores chirriaron en la helada plataforma de aterrizaje. Botas golpearon el suelo congelado. Sombras se alzaron, amplias y amenazantes, cuero y acero fusionándose con la noche. El timbre sobre la puerta tintineó. Una por una, las visitantes entraron. Sus rostros eran duros, sus ojos ocultos bajo visores protectores, el escarcha aferrada a su pelaje. Llenaron la habitación con un silencio más pesado que la propia tormenta. Marco no se inmutó. Sirvió café en la primera taza, la deslizó por el mostrador y no dijo nada. Su hija, pequeña pero valiente, bajó de su taburete y les llevó una pila de toallas limpias. Su sonrisa no vaciló, incluso mientras alzaba la cabeza hacia seres que parecían sombras talladas en la guerra. Por un momento, los únicos sonidos fueron el silbido de la cafetera y el crujido de las botas sobre el linóleo. Luego, desde la parte trasera del grupo, una joven hembra silvana, de aspecto lobuno, dio un paso adelante. Su rostro estaba pálido bajo el pelaje plateado, sus labios temblaban. No por el frío, sino por el reconocimiento. «Eres tú», susurró con voz ronca, su voz se quebró. «¿Realmente eres tú?» La finca El Faro pareció contener la respiración. La tormenta afuera retumbaba, pero adentro reinaba el silencio. Marco la miró a los ojos. La recordaba, aunque no dijo nada. Nunca lo hacía. Marco se volvió hacia el mostrador, su rostro ilegible. Tomó otra taza, sirvió, la deslizó. Sin explicaciones, sin saludos, solo calidez en un mundo congelado. Sofía, de puntillas, le entregó una toalla a la joven silvana temblorosa. Esta la miró a ella, luego a Marco, como incapaz de comprender cómo esa tranquila casa de campo podía albergar tanta gravedad. Para cada ser en la habitación, había una historia enterrada en la tormenta de radiación.
Historias que nunca contaron, heridas que nunca confesaron. Y lo admitieran o no, no habían llegado allí por casualidad. La tormenta las había empujado. Sí. Pero algo más antiguo, algo tácito, las había llevado de vuelta al hombre que una vez las había guiado a través de sus noches más oscuras. Marco Robles, el veterano silencioso con una finca que se negaba a cerrar, no era ajeno a las tormentas. Y esa noche la tormenta había traído fantasmas a su puerta. La tormenta se intensificó al dar las 8:47 de la tarde, la clase de hora en que incluso el cosmos parecía contener la respiración. Afuera, la radiación solar cubría los territorios, acumulándose más y más contra los escudos de la finca hasta que el mundo más allá parecía un vacío de partículas cargadas. El viejo sistema de defensa zumbaba débilmente, combatiendo la radiación con cada parpadeo. Adentro, la calidez persistía, pero una inquietud había comenzado a filtrarse. 13 silvanas, el cuero crujiendo, las botas mojadas por la condensación, ahora llenaban el pequeño espacio. Tomaron asiento sin preguntar, algunas en el sofá, otras en el mostrador, todas en silencio. El zumbido de sus cazadoras estelares aún resonaba en los huesos de Marco, incluso después de que apagaron los motores. Marco sirvió café, una taza a la vez. Sus manos estaban firmes, su rostro ilegible, como si servir a cazadoras de recompensas de aspecto lobuno en medio de una tormenta solar no fuera diferente a servir a los vecinos en tiempos de paz. Sofía, con sus trenzas ahora sueltas y desordenadas, se ocupó de llevar toallas frescas a las goteantes invitadas. Al principio sus pequeñas manos temblaron, pero cuando una de las silvanas, con su pelaje plateado blanco de escarcha, susurró un suave gracias, encontró su coraje. Aún así, el silencio era inquietante. Lo observaban, todas ellas, aunque ninguna se atrevía a hablar hasta que una lo hizo. Desde la esquina, una joven hembra con ojos atormentados se inclinó hacia adelante. Su chaqueta llevaba un parche. Escuadrón Lobas Lunares. Su voz se quebró al hablar. «Eres tú», susurró de nuevo, más fuerte esta vez. «Tienes que ser tú». Marco no respondió. Deslizó otra taza por el mostrador, su mirada fija en el vapor que subía del café. Sofía inclinó la cabeza, la curiosidad superando el miedo. «Papá, ¿ella te conoce?» Los labios de la joven Silvana temblaron. Dejó su taza, intacta, y se echó la capucha hacia atrás. Su rostro estaba demacrado con una cicatriz justo debajo de su mandíbula. «Hace 2 años», dijo, con voz inestable. «Estaba en la ruta meridiana, en medio de una tormenta de radiación. Mi nave dañada, las celdas de combustible vacías. Yo estaba lista para rendirme, lista para dejar que los vientos solares me llevaran». Sus ojos brillaron. Y entonces un transporte se detuvo. Un humano. No me preguntó mi nombre. No me preguntó qué había hecho. Solo me llevó, me alimentó, me dejó aquí en esta finca, sin decir nada en todo el tiempo. La voz de la Silvana flaqueó. Miró directamente a Marco. «Fuiste tú, ¿verdad?» Los ojos de Sofía se abrieron. Miró de la Silvana a su padre, luego de nuevo. El silencio de Marco fue respuesta suficiente. Las manos de la joven temblaron al agarrar su taza. «Mi nombre es Lara Espinaclara», dijo, bajando la voz. «Me llaman Sombra». Yo no sabía cómo agradecértelo hasta ahora». Un murmullo recorrió el grupo. Miradas se encontraron, cabezas asintieron. Las historias comenzaron a surgir. Medias frases, fragmentos rotos de noches en las que habían estado solas, desesperadas y salvadas por un extraño que nunca dio su nombre. Una silvana alta en el mostrador habló a continuación, con voz ronca. «Invierno del 23. Mi pierna sangraba mucho. Radiación por todas partes. Alguien mantuvo presión sobre la herida. Me llevó a una nave médica. Ni siquiera me dijo su nombre. Solo se fue». Ahora miró a Marco con algo entre asombro e incredulidad. «También fuiste tú, ¿verdad?» La mandíbula de Marco se tensó, pero no dijo nada. Su silencio llenó la habitación, más pesado que las palabras. Y entonces, desde cerca de la puerta, otra voz irrumpió, fuerte, aguda, pero con un temblor. Iris Nocheplata, conocida en los territorios como Belladona. Era impresionante con su chaqueta de cuero negro, su pelaje oscuro recogido, sus marcas curvándose sobre su clavícula como fuego.
Sus ojos, sin embargo, llevaban sombras mucho más profundas que la tormenta exterior. Me salvaste, dijo simplemente. Sus palabras cayeron como piedras en el agua, hace años, después del accidente. Nunca vi tu rostro, pero recuerdo tus manos. Firmes, suaves. Sofía, encaramada en su taburete, susurró como para sí misma. Las manos de papá siempre son así. Las Silvanas intercambiaron miradas, pero ninguna se atrevió a reír. La inocencia de la niña pareció romper algo en la habitación, suavizando incluso los rostros más duros. Durante un buen rato, el único sonido fue el crujido del viejo sistema de comunicación junto a la ventana, sus luces tenues, pero aún parpadeando como luciérnagas obstinadas. Finalmente, Marco habló. Su voz era baja, ronca, llevando el peso de años que nunca compartió. Este es un lugar para la calidez, dijo, no para historias. Las Silvanas se quedaron quietas como si sus palabras fueran un mandamiento. Sin embargo, en su silencio había comprensión. No necesitaban sus historias. Ellas llevaban suficientes propias. Todo lo que necesitaban esa noche era un lugar donde la luz aún ardiera. Sofía se subió al regazo de su padre, apoyando la cabeza en su pecho. ¿Ves? Murmuró, ya medio dormida. Te dije que la luz es importante. Afuera, la radiación solar se acumulaba más alto, enterrando el mundo en partículas cargadas. Adentro, 13 cazadoras estelares silvanas estaban sentadas en silencio, bebiendo café caliente y mirando al hombre que una vez las había salvado de las sombras. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, cada una de ellas sabía que esto no era una coincidencia. El destino las había llevado de vuelta a la finca El Faro, de vuelta al veterano tranquilo que nunca pidió gracias. La tormenta afuera era feroz, pero las sombras adentro habían comenzado a disiparse. La mañana en los territorios exteriores solía ser una bendición. El sol se elevaba sobre el horizonte, esparciendo diamantes sobre los campos helados, y por un breve momento el mundo volvía a parecer limpio. Pero no esa mañana. La tormenta no se había disipado. Nubes pesadas de radiación oprimían la tierra, y los vientos solares seguían arrastrando partículas cargadas por las ventanas de la finca El Faro como un velo decidido a ocultar la luz. Dentro de la finca El Faro, la cafetera silbaba y el aire estaba denso con un reconocimiento tácito. 13 cazadoras estelares silvanas, curtidas por el espacio y el arrepentimiento, estaban dispersas en sofás y taburetes, sus chaquetas de cuero goteando condensación en el suelo. Habían venido a escapar de la tormenta. Pero lo que habían encontrado era un hombre que creían haber perdido, o quizás nunca haber conocido realmente. Marco Robles, tan callado como siempre, se movía detrás del mostrador con el mismo ritmo constante de la noche anterior. Llenaba tazas, recogía platos y mantenía la vista baja. Pero ninguna cantidad de silencio podía acallar los murmullos que comenzaban a surgir entre el grupo. Dime que estoy loca, murmuró una hembra, con voz baja. Pero juro que él fue quien me sacó de ese transporte destrozado cerca de la estación próxima. Costillas rotas. Creí que me iba. Alguien me cargó media milla hasta que llegaron los médicos. No dijo una palabra. Otra se inclinó, con las marcas curvándose sobre su hocico. No, no estás loca. Conflicto Centauri, 2019. Estaba inmovilizada, sangrando. Alguien mantuvo presión sobre la herida hasta que llegó la evacuación médica. Nunca me dijo su nombre. Sus ojos se dirigieron a Marco, quien limpiaba una mesa con una calma exasperante. Sofía, todavía en pijama con osos de dibujos animados, estaba encaramada en su taburete junto al mostrador. Balanceaba las piernas y escuchaba con los ojos muy abiertos. Para ella, este era simplemente papá, quien hacía panqueques en forma de corazón en su cumpleaños, quien nunca alzaba la voz, quien cargaba el peso del mundo sin quejarse. No podía conciliar al hombre que describían con el padre que conocía. Pero las historias brotaban como fantasmas liberados de cadenas. Por fin, Lara Sombra Espinaclara se puso de pie. Era la más joven de todas, apenas veinteañera, con ojos inquietos y una voz que llevaba más temblor que fuerza. Miró a su alrededor como desafiando a alguien a contradecirla. Todas creen que él las salvó una vez, dijo Sombra. Pero a algunas de nosotras, nos salvó más de una vez. La finca El Faro cayó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Sombra tragó con dificultad. Hace 2 años, estaba lista para acabar con todo. En pleno invierno, como les dije,
mi nave sin combustible, sin esperanza. Él apareció, me metió en su transporte, me trajo aquí, me alimentó, me dio una cama, no preguntó por qué parecía que no había dormido en semanas. No le importó que me temblara la mano. Tomó un aliento agitado. Nunca dijo una palabra, pero de alguna manera, salí viva de aquí. Sus puños se apretaron a los costados. Y la cosa es que no me di cuenta hasta anoche. Es el mismo hombre. Siempre el mismo. Nunca pregunta, nunca juzga, solo está. Una onda de comprensión se extendió por la habitación. Para estas hembras, la supervivencia nunca había sido sobre la gloria. Había sido sobre momentos como esos, pequeñas misericordias anónimas que las mantenían vivas el tiempo suficiente para luchar un día más. Y aquí estaba el hombre que las encarnaba todas. La figura silenciosa que se negaba a llamarse héroe. Iris Nocheplata, apoyada contra el sistema de comunicación, finalmente habló. Su voz era baja, firme, pero teñida de algo crudo. Creí que era un fantasma, admitió. Tenía 19 años, recién salida de un hogar roto, me uní a una cacería de recompensas que no debería haber hecho. Nos estrellamos en un planeta congelado. Todos se dispersaron, me dejaron sangrando. Recuerdo los brazos de un hombre levantándome. Recuerdo una voz, tan tranquila como una oración, diciéndome que aguantara. Nunca vi su rostro, solo la bufanda que llevaba, la que estaba bordada con palabras que nunca olvidaré, a aquellos que no pudimos salvar. Miró directamente a Marco, sus ojos brillando con enojo y gratitud. Y aquí estás, no un fantasma. Carne y hueso. Marco finalmente se detuvo. El paño en su mano se detuvo contra el mostrador. No la miró a los ojos, pero las líneas alrededor de su boca se profundizaron, delatando una emoción que no quería mostrar. La pequeña voz de Sofía rompió el aire pesado. Papá, ¿por qué nunca me lo contaste? Él se agachó junto a su taburete, apartando un mechón de pelo de su cara. Sus ojos estaban cansados pero amables. ¿Por qué, cariño?, dijo suavemente. No se trata de contar, se trata de hacer. Las silvanas guardaron silencio. Nadie discutió. Nadie se atrevió. Porque en esas simples palabras residía la verdad del hombre que tenían delante. Un soldado que llevaba sus fantasmas, no en medallas o historias, sino en hechos que hablaban más fuerte que cualquier cosa que pudiera decir. Nadia Río Lunar, de hombros anchos y cicatrices, estaba en el otro extremo de la habitación. Había estado callada toda la noche, pero ahora se enderezó, su mirada dura y escrutadora. Arcturus, dijo de repente. El nombre cayó como un trueno. Nuestra unidad estaba inmovilizada. Emboscada por 3 lados. Perdimos a la mitad de nuestro equipo. Había un soldado. Nunca dijo una palabra, ni una sola vez. Pero nos sacó a 2 de nosotros bajo fuego. Él mismo recibió un disparo láser y ni siquiera dejó de moverse. Dio un paso adelante lentamente, sus botas pesadas sobre el azulejo. Nunca supe su nombre, pero lo llamábamos el silencioso. Y ahora su voz se quebró, y estudió a Marco con ojos que ardían. Ahora lo veo de pie frente a mí, sirviendo café como si nada de eso hubiera pasado. La habitación pareció encogerse. Por un momento, todo lo que existía era Marco Robles y las vidas que había entrelazado sin saberlo. Hilos de amabilidad y sacrificio tejidos en los corazones de cazadoras de recompensas que se habían creído olvidadas. Marco no respondió. Simplemente volvió a tomar el trapo, se giró hacia el mostrador y siguió limpiando. Pero el peso de lo que perduraba en la habitación era innegable. Para las silvanas, ya no era solo el dueño de la finca. Era el hombre que había salvado fantasmas y los había llevado a la luz. La tormenta nunca dormía realmente. A las 3 de la madrugada, la finca El Faro estaba en silencio, aunque el viento todavía arañaba las ventanas, y la radiación golpeaba su ritmo constante contra el cristal. La mayoría de las silvanas se habían quedado dormidas en sofás y sillas, las chaquetas sobre los hombros, las armas descansando cerca como compañeras cansadas. El sistema de comunicación estaba oscuro. La cafetera finalmente en silencio, e incluso Marco se había retirado a la parte trasera para descansar un momento. Pero no todas dormían. Iris Nocheplata se removió en la esquina, inquieta. Las sombras de las luces de emergencia jugaban sobre su rostro, revelando las duras líneas que la vida había grabado allí, y la suavidad que intentaba enterrar con tanto esfuerzo.
Salió sigilosamente, sus botas apenas hacían ruido en el suelo ajedrezado, y se encontró deambulando hacia la tenue luz que venía de la cocina. Allí, en la pequeña mesa junto a la ventana, estaba Sofía. La niña estaba encorvada sobre su cuaderno, la lengua asomando por la concentración mientras sus crayones volaban por la página. Al principio no notó a Iris, pero cuando lo hizo, se iluminó con una sonrisa que se sintió como el primer amanecer después de una larga noche. Susurró Iris, como si temiera despertar a las demás. Te estaba dibujando a ti, dijo Sofía. Iris parpadeó, sorprendida. ¿A mí? Sofía asintió y volteó el cuaderno. Allí, en líneas irregulares pero sinceras, estaba Iris en su cazadora estelar, el viento en su pelaje, las marcas trazadas en colores brillantes, sus ojos fieros pero amables. El dibujo era imperfecto, pero transmitía una calidez que hizo que a Iris se le apretara la garganta. ¿Por qué yo?, preguntó suavemente. Sofía se encogió de hombros, como hacen los niños cuando su respuesta es tan simple como profunda. ¿Por qué te veías solitaria? Y cuando la gente se ve solitaria, me gusta dibujarlos felices. Las palabras golpearon a Iris más profundo de lo que esperaba. Por un largo momento, no pudo hablar. Se sentó frente a Sofía, su chaqueta de cuero crujiendo, sus manos jugueteando con el borde de la mesa. ¿Alguna vez le tienes miedo a la oscuridad?, preguntó Sofía de repente, sus grandes ojos escrutando el rostro de Iris. La pregunta era inocente, pero abrió algo. Iris tragó, su voz se quebró ligeramente. Todo el tiempo. Sofía se inclinó más cerca como si compartiera un secreto. Yo también. Pero papá dice que la oscuridad no puede ganar si mantienes aunque sea un poquito de luz. Señaló el faro de la finca que brillaba afuera, medio enterrado en partículas de radiación. ¿Ves? Por eso nunca lo apaga. El pecho de Iris se apretó. Quería sonreír, pero todo lo que sentía era la vieja cicatriz ardiéndole en la espalda, la que intentaba olvidar cada día. Los recuerdos regresaron sin ser llamados. El accidente, el sonido del metal contra el hielo, el dolor punzante, la traición del comandante en quien había confiado, que la había dejado rota en el planeta congelado, y las manos, firmes, fuertes, que la habían sacado de los escombros. Cerró los ojos, casi oyendo la voz de nuevo. Aguanta. Vas a vivir. Cuando los abrió, su mirada se posó en algo que descansaba en el mostrador, un paño descolorido y doblado cuidadosamente. Se levantó casi sin pensar y lo recogió. Era un pañuelo deshilachado por los bordes, manchado por años de uso. A lo largo de la tela, cosidas con hilo irregular, estaban las palabras, a aquellos que no pudimos salvar. Le faltó el aliento. Había visto esto antes. Sus rodillas flaquearon, y se agarró al mostrador para mantenerse en pie. La noche de su accidente se había desdibujado en dolor y oscuridad, pero recordaba esa tela presionada contra su espalda sangrante. El soldado que la había salvado lo había llevado. Ella nunca olvidó las palabras. Y ahora, aquí estaba. Tu padre, ese pañuelo, dijo Sofía, inclinando la cabeza con curiosidad. Oh, papá nunca va a ningún lado sin él. Dice que le recuerda que debe seguir intentándolo, incluso cuando no puede arreglarlo todo. Iris se hundió en la silla más cercana, sus ojos fijos en el paño descolorido como si fuera un fantasma. Todos estos años se había dicho a sí misma que fue suerte, casualidad o destino el que la había hecho sobrevivir. Pero la verdad estaba a solo unos metros, dormida en la parte trasera de la finca El Faro. El hombre tranquilo de la chaqueta raída no era un extraño. Era su salvador. Por primera vez en años, Iris sintió el peso de la gratitud caer sobre ella, mezclándose con un dolor que había enterrado. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero las contuvo, no queriendo romperse frente a una niña. Sofía extendió la mano por la mesa y deslizó su pequeña mano en la de Iris, su toque cálido y sincero. No tienes que tener miedo, dijo con una sonrisa demasiado sabia para su edad. La luz de papá nunca se apaga. Iris le apretó la mano, la garganta demasiado apretada para responder. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió creerlo. Y en ese momento de quietud, mientras los vientos solares rugían afuera, y el mundo parecía empeñado en enterrarlos a todos, dos almas improbables, una marcada por la traición y la otra demasiado joven para entenderla, encontraron consuelo en la misma verdad. La oscuridad era real, pero también lo era la luz. Y en el corazón de los territorios exteriores, la luz se llamaba Marco Robles.
La tormenta aún arañaba las ventanas por la mañana, implacable y despiadada. La radiación solar había subido hasta la mitad de las puertas de la finca El Faro, silenciando el mundo en un pesado mutismo. Dentro, la finca El Faro se sentía como un santuario, cálido y vivo con los suaves murmullos de las silvanas terminando sus desayunos. El olor a café y tocino se demoraba en el aire, mezclándose con el tenue aroma a cuero y combustible de cazadoras estelares. Sofía rió suavemente mientras entregaba panqueques en forma de corazones torcidos, su risa disolviendo brevemente la pesadez que flotaba en la habitación. Para ella, esta reunión era casi mágica, tantos extraños unidos no por el miedo sino por la gratitud, apiñándose en la pequeña finca que siempre se había sentido demasiado vacía. Pero Marco no sonreía. Estaba junto a la estufa, espátula en mano, su expresión firme pero distante. Su mente no estaba en los huevos que chisporroteaban ante él. Estaba en la carta doblada en su bolsillo, la que descontaba los días hasta que todo lo que había construido desapareciera. A las 9:12 de la mañana, el timbre de la puerta de la finca sonó, y la tormenta pareció seguir a alguien. Una mujer irrumpió por la puerta, sacudiendo partículas de radiación de su abrigo como un pájaro que se sacude el agua. No iba vestida para la tormenta con capas de cuero o piel como las silvanas. No, su largo abrigo de lana era elegante, sus botas pulidas y su cabello recogido de una manera que hablaba de control y cálculo. Se movía con la autoridad de alguien acostumbrado a que las puertas se abrieran para ella. Directora Elara Frío, de la Comisión Agrícola Intergaláctica. La calidez en la finca flaqueó al entrar, sus ojos agudos escudriñando la habitación antes de posarse en Marco. Con cada clic de sus tacones contra el suelo, el silencio crecía. Señor Robles, dijo con voz clara, cortando el zumbido de la tormenta. Necesitamos hablar. Marco dejó la espátula con calma deliberada y la encaró. Buenos días, Elara. Sus labios se apretaron. Recibió la notificación. Él asintió una vez. Entonces sabe por qué estoy aquí. La expropiación procederá. Sus ojos se dirigieron brevemente a la fila de silvanas, que la observaban como halcones. Pero dados los acontecimientos recientes, pensé que lo mejor sería ofrecerle una oportunidad para resolver esto con dignidad. Sofía inclinó la cabeza, sintiendo la tensión, pero Marco le puso una mano protectora en el hombro. ¿Qué tipo de oportunidad?, preguntó con calma. Elara sacó una delgada carpeta de su bolso y la deslizó sobre el mostrador. Firme esto, dijo. Una entrega anticipada de la propiedad. Se le eximirá de ciertas sanciones, y la transición será más suave. Una de las silvanas, una hembra corpulenta con el pelaje marcado desde el hocico hasta el hombro, se inclinó hacia adelante. ¿Transición a quién? La mirada de Elara no vaciló. ¿Una corporación? ¿Un consorcio minero que busca expandirse en esta área? Ella sonrió débilmente, como si fuera obvio. Esta finca, por encantadora que sea, se asienta en un terreno mucho más valioso que los cultivos y el ganado. Las palabras golpearon a Marco como un cuchillo. Había librado batallas en planetas y lunas distantes, visto a compañeros sangrar por terrenos que no valían nada, y sin embargo, aquí, en esta finca, estaba el único pedazo de tierra que alguna vez se había sentido como hogar. Y ahora no era más que una entrada en una hoja de balance para ella. Las silvanas se removieron, murmurando, las sillas rasparon. La tensión aumentó como una tormenta dentro de la tormenta. Sombra golpeó su taza, el café se derramó por el borde. ¿Crees que puedes simplemente borrar este lugar después de lo que él ha hecho? Otra cazadora de recompensas se puso de pie, con voz baja, pero peligrosa. Señora, no sabe con quién está hablando. La finca El Faro se erizó de calor, los puños apretados, los ojos entrecerrados. Pero Marco levantó la mano y la habitación se calmó. Su voz era tranquila, firme, casi suave. No, dijo. No peleamos con puños. No aquí. Miró a Elara, su expresión inquebrantable. Este lugar no está en venta. Ni para usted. Ni para nadie. El faro permanece abierto hasta que la luz se apague por sí sola. La sonrisa de Elara flaqueó por un momento. Miró alrededor de la finca a los extraños vestidos de cuero que la miraban con recelo, a Sofía aferrada a la manga de su padre, a Marco de pie, firme como una piedra, y algo parecido a la incertidumbre parpadeó en su rostro, pero desapareció tan rápido como llegó. Tiene 7 días, dijo con frialdad, cerrando la carpeta de golpe. No más. Con eso, se dio la vuelta bruscamente y salió a la tormenta, dejando atrás la calidez de la finca.
El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el tenue silbido del viento solar que se filtraba por el marco de la puerta. Sofía tiró de la manga de Marco. «Papá, ¿y si ella se lleva la finca?» Marco se agachó, encontrándose con sus ojos preocupados. «Entonces haremos lo que siempre hacemos, cariño. Mantendremos la luz encendida el mayor tiempo posible». Las Silvanas intercambiaron miradas, su lealtad cristalizándose en ese momento. Habían seguido a Marco a través de tormentas antes en planetas distantes y en el espacio profundo. Y ahora vieron otra batalla, no de láseres, sino de resistencia. Y por primera vez quedó claro que esta ya no era solo la lucha de Marco. La noche volvió a caer, pesada e implacable, como si la propia tormenta se negara a soltar los territorios exteriores. La finca El Faro brillaba como una linterna terca. Sus ventanas empañadas de calidez mientras el viento solar chillaba y arañaba afuera. Dentro, el aire traía una extraña mezcla de agotamiento y reverencia. 13 cazadoras estelares silvanas habían ocupado los sofás y taburetes como si pertenecieran allí. Sus chaquetas de cuero se secaban junto al calentador, sus armas apiladas ordenadamente como soldados en reposo. Sofía correteaba de una habitación a otra, llena de la energía inquieta que solo un niño podía reunir. Ofrecía crayones, papel, incluso pequeños chistes que hacían que las curtidas cazadoras esbozaran sonrisas reacias. Más de una vez, las risas resonaron por la finca El Faro, sorprendiendo a todos, incluido Marco. Durante años, el lugar había estado demasiado tranquilo. Ahora, en el corazón de una tormenta de radiación, latía con vida. Aún así, había corrientes subterráneas que ninguna risa podía borrar. Las historias flotaban en los bordes de la habitación, fragmentos de batallas, cicatrices y el peso de deudas impagadas. Las Silvanas las llevaban como equipaje invisible, y lentamente, una por una, comenzaron a dejarlas. Comenzó con una hembra delgada cuyas manos temblaban mientras sostenía su taza. «Allá por el 21», murmuró, con los ojos fijos en el vapor. «Me estaba desangrando en una luna helada. Alguien me puso un torniquete cuando yo ni siquiera podía sostener mi propia arma. Nunca me preguntó mi nombre. Solo me mantuvo viva hasta que llegó la nave». Una voz se quebró. «Ese alguien, fuiste tú, ¿verdad, Marco?» Marco, de pie detrás del mostrador, no respondió. No necesitaba hacerlo. Su silencio era suficiente confirmación. Otra habló. Más joven, pero con el espíritu desgastado. Invierno del 23. Sin equipo térmico. Congelación ascendiendo. De la nada, un hombre me metió un par de botas secas en las manos. Nunca me dijo su nombre, solo se fue. Ahora levantó la vista, sus ojos brillando. El mismo hombre que tengo delante. La habitación se silenció, e incluso Sofía detuvo su parloteo. La verdad se tejía en la finca como hilos apretados. Marco Robles no era solo un veterano que había encontrado refugio en los cultivos y el ganado. Era la figura anónima grabada en el pasado de cada una de ellas, el soldado, el extraño, la presencia silenciosa que las había cargado cuando el universo había intentado enterrarlas. Y entonces Nadia Río Lunar se puso de pie, de hombros anchos, con una raya gris en su pelaje y una presencia que imponía respeto. Jax había dicho poco desde que llegó, pero ahora se levantó lentamente, todos los ojos siguiéndola. Se abrió la cremallera de su chaqueta, revelando el chaleco de cuero desgastado debajo. En la espalda se extendía el parche de su escuadrón, pero en el frente, cosido sobre su corazón, había un parche más pequeño, viejo y descolorido. La finca El Faro pareció detenerse, mientras ella lo golpeaba con un dedo calloso. «Esto», dijo Nadia, con voz ronca, «me lo dio un hombre al que llamábamos el Silencioso, en Arcturus 4. Nuestra unidad estaba atrapada. Fuego por 3 lados. Yo estaba a 20 metros de desangrarme cuando él me arrastró por el hielo. Nunca habló, ni siquiera me dijo su nombre, pero me salvó la vida. Salvó a la mitad de nosotros esa noche». Miró a Marco entonces, su mandíbula tensa, su voz ronca. «Y ahora vuelvo a ver su rostro». Sofía inclinó la cabeza, la confusión nublando sus inocentes rasgos. «¿El silencioso?», susurró. Nadia asintió solemnemente. «El fantasma de un hombre. Pensamos que lo habíamos perdido hace años. Resulta que ha estado aquí mismo cultivando en los territorios exteriores». Un silencio atónito siguió, roto solo por el silbido del viejo sistema de calefacción. Sofía se volvió hacia su padre,
sus pequeñas manos aferrándose a su manga. «Papá, ¿fuiste realmente tú?» Marco se agachó para que sus ojos se encontraran con los de ella. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero su mirada era firme, imperturbable. «Cariño», dijo suavemente. «A veces no se trata de nombres. Se trata de estar ahí cuando alguien te necesita». Sus ojos brillaron con lágrimas que no entendía, pero asintió de todos modos. Las silvanas, hembras endurecidas por el espacio y la guerra, se miraron unas a otras y luego de nuevo a Marco. Durante años habían susurrado historias del silencioso, sin saber si era un recuerdo, un mito o un hombre. Ahora conocían la verdad. Marco Robles las había cargado a todas. Iris se apoyó en la pared, con los brazos cruzados, el rostro ensombrecido, pero los ojos encendidos. «Entonces es verdad», dijo en voz baja. «Has estado salvando fantasmas toda tu vida, y nunca pediste nada a cambio». Marco no dijo nada. Simplemente se giró, tomó un plato y lo deslizó por el mostrador, como para recordarles a todos que esa era su manera. Servicio, no reconocimiento. Hechos, no palabras. Pero el peso de la revelación permanecía, inquebrantable. Mientras el viento solar aullaba afuera, las silvanas se sentaron más erguidas, sus miradas más agudas, su lealtad cristalizándose. Ya no eran solo invitadas escondiéndose de una tormenta. Eran guerreras reunidas con su comandante, unidas de nuevo, no por parches o colores, sino por gratitud y votos tácitos. El silencioso vivía, y ninguna de ellas permitiría que la luz se apagara de nuevo. La finca se había vuelto a silenciar mientras la noche presionaba su peso contra el cristal. La tormenta afuera seguía furiosa, las partículas solares amontonándose en montículos que parecían más barricadas que un fenómeno meteorológico. Dentro, las silvanas se hundían en un sueño inquieto. Botas quitadas, brazos cruzados sobre el pecho, chaquetas de cuero bien ajustadas. El aire zumbaba con el silencio de hembras que finalmente, después de años, habían vislumbrado la verdad detrás de su propia supervivencia. Marco permaneció despierto. Siempre lo hacía. Estaba de pie cerca del mostrador, con una mano alrededor de una taza de café, sus ojos siguiendo la tormenta más allá de las ventanas. Para cualquier otro, parecía tallado en piedra. Pero dentro de su mente, los recuerdos caminaban como fantasmas por un campo de batalla. Arcturus, los conflictos en el espacio profundo, los rostros de aquellos que nunca regresaron a casa. Todavía podía sentir el trozo de tela presionado contra su pecho, el que llevaba las palabras, a aquellos que no pudimos salvar. En el otro extremo de la finca, Iris Nocheplata se agitó. Había intentado dormir, pero su cuerpo se resistía al descanso. Demasiadas noches perseguida por viejas traiciones, demasiadas cicatrices grabadas en su pelaje. Se levantó en silencio, saliendo al frío punzante de la tormenta, sus botas crujiendo contra el suelo helado. La cazadora estelar aparcada justo más allá del resplandor de la finca parecía tan inquieta como ella, su cromo escarchado de blanco, su asiento de acero cubierto de partículas de radiación. Puso una mano en el panel de control, el frío se filtraba por sus guantes. El viento le azotaba mechones de su pelaje oscuro en la cara, pero no se movió. Su otra mano se deslizó hacia su cuello, donde colgaba un pequeño cordón de cuero debajo de su chaqueta. Lentamente, lo sacó. Colgando del cordón había una celda de energía ahuecada, lisa por el tiempo. La giró entre sus dedos hasta que el diminuto trozo de papel doblado en su interior se deslizó. Conocía cada pliegue, cada marca descolorida de memoria. Volvió a leer las palabras, aunque no lo necesitaba. Nunca habló, pero me sostuvo hasta que llegaron los médicos. El accidente había sido hace años. Tenía 19 años, era ingenua, persiguiendo la recompensa equivocada. El planeta la había derribado, y se había despertado en una instalación médica, viva, pero marcada, con solo esa nota, y el recuerdo más tenue de las manos de un hombre manteniéndola anclada a la vida. Nunca había sabido quién era hasta ahora. Yo tampoco puedo dormir. La voz vino de detrás. Se giró bruscamente, la mano apretando la celda de energía. Era Marco saliendo a la tormenta con su taza de café aún en la mano, las partículas solares derritiéndose instantáneamente contra el vapor. No llevaba abrigo, solo la camisa descolorida con las mangas remangadas hasta los codos, sus brazos marcados con tenues líneas de cicatrices que parecían casi mapas. No, admitió, con voz ronca. Por un largo momento permanecieron en silencio,
la tormenta silbando entre ellos. Finalmente, Iris extendió la celda de energía. Su mano tembló ligeramente. Esto, dijo, con voz quebrada, me lo dejaron después del accidente. Creí que era solo el destino, algún ángel sin nombre que desapareció en la noche. Pero fuiste tú, ¿verdad? Marco miró el pequeño objeto, luego a ella, su mandíbula apretada. Pero no respondió de inmediato. ¿Por qué no me lo dijiste? Presionó, sus ojos brillando con algo entre enojo y gratitud. Marco tomó un aliento lento. Su voz, cuando llegó, fue firme pero pesada. Porque no se trataba de mí. Se trataba de asegurarme de que tuvieras la oportunidad de seguir viviendo. Iris apartó la mirada, su pecho agitado, la cicatriz en su espalda palpitaba con el recuerdo. Una herida que nunca había sanado por completo. Quería gritar, enfurecerse contra el silencio que él llevaba como un escudo. Pero en cambio, todo lo que sintió fue una ola de alivio tan aguda que la dejó débil. Tú sabías, susurró. Todo este tiempo. Tú sabías. Él negó con la cabeza. No, no sabía que eras tú. Solo sabía que alguien necesitaba ser salvado. Las palabras, simples como eran, atravesaron sus barreras. Las lágrimas le quemaron los ojos, calientes contra el aire helado. Odiaba que él las viera, odiaba que su armadura se estuviera resquebrajando. Pero en ese momento, bajo el aullido de la tormenta, sintió algo que no había sentido en años. ¿Seguridad? Volvieron a entrar juntos en la finca El Faro, donde la calidez los envolvió como una manta. Marco dejó su taza en el mostrador y se apoyó en él, su silencio inquebrantable, pero no cruel. Iris se hundió en la silla más cercana al fuego. Lo miró, su voz más suave ahora. Has estado cargando los fantasmas de todos los demás. Cuando dejas que alguien cargue los tuyos. Los ojos de Marco se dirigieron a Sofía, dormida en la esquina, su cuaderno de dibujo aferrado a su pecho. Ya tengo a alguien cargando los míos, dijo en voz baja. Iris siguió su mirada, su corazón apretándose. Creía que no le quedaba nada en qué creer. Pero aquí estaba este hombre, esta niña, esta finca en medio de una tormenta. Y por primera vez en años, la oscuridad dentro de ella no se sintió interminable. Esa noche, ella y Marco hablaron junto al fuego. No de promesas o futuros, no de deudas o cicatrices, solo de las pequeñas cosas. La forma en que Sofía tarareaba cuando dibujaba, la obstinada voluntad que mantenía la finca El Faro abierta sin importar la tormenta. Iris no pidió más, y Marco no ofreció. Fue suficiente, porque en el silencio entre ellos, algo frágil pero real había comenzado a crecer. La mañana llegó a regañadientes, arrastrando su luz gris a través de la tormenta. Los territorios exteriores estaban enterrados más profundamente que antes. Las carreteras desaparecieron bajo montañas de partículas cargadas. Para cualquier otro, el mundo parecía sellado, aprisionado por la radiación. Pero dentro de la finca El Faro, algo había cambiado. Las silvanas, que habían tropezado la noche anterior, ahora se movían con una facilidad que casi parecía pertenencia. Ayudaron a Sofía a recoger los platos. Avivaron el viejo horno con leña extra. Incluso se burlaban unas de otras con risas ásperas que llenaron la finca de una manera que Marco casi había olvidado que era posible. Por una vez, el lugar no se sentía como una reliquia esperando morir. Se sentía vivo. Sin embargo, debajo de la risa, una tensión tácita permanecía. La visita de Elara aún flotaba pesadamente en el aire, sus palabras como escarcha en la ventana. 7 días. El futuro de la finca pendía de un hilo, y todos lo sabían. A las 6 de la mañana, el aullido de la tormenta se había amortiguado, reemplazado por un extraño silencio. Era el tipo de silencio que precede a algo extraordinario. Marco, sirviéndose otra taza de café negro, lo sintió antes de escucharlo. Una vibración, tenue al principio, luego más fuerte. Las paredes parecían zumbar. Las tazas en el mostrador temblaron. Al principio pensó que era un trueno que venía de las montañas, pero luego llegó el sonido. Motores profundos, mecánicos, inconfundibles. No uno, no 10, docenas. No cualquier motor, sino el zumbido distintivo de naves de grado militar. Sofía pegó la cara a la ventana empañada, su aliento dejando pequeños círculos de cristal transparente. Papá, susurró. Vienen. Desde el cielo,
las naves espaciales comenzaron a perforar el velo de radiación. Primero un puñado cortando el gris, luego más. El estruendo creció hasta sacudir la propia finca, un trueno hecho de acero y energía. Marco salió, sus botas hundiéndose en el suelo empapado de radiación. El frío le mordía la cara, pero no se movió. Simplemente se quedó de pie y observó cómo emergía la procesión. Un buque de guerra, luego 2, luego 10, luego 50. El cielo se llenó de ellos, una línea ininterrumpida de naves que avanzaban a través de la tormenta. Cuadrante alfa, sector beta, rutas gamma, ala delta. Sus marcas denotaban escuadrones de toda la galaxia, naves de todos los tamaños, sus motores rugiendo desafío contra la tormenta de radiación. Para cuando la última nave descendió a la atmósfera, el recuento estaba claro. 202 naves espaciales flotando en la tormenta. 202 motores retumbando como un solo latido. 202 deudas que se pagaban, sin pedir, pero libremente dadas. Las silvanas de dentro salieron para unirse a Marco, su aliento subiendo en nubes blancas de incredulidad. Los ojos de sombra se abrieron, sus labios formando palabras sin sonido. ¿Vinieron? Iris se acercó a Marco, su chaqueta de cuero cubierta de partículas de radiación, su mirada fija en la interminable línea de naves. Has encendido un fuego que no puedes apagar, dijo suavemente. Marco no respondió. No necesitaba hacerlo. La escena ante ellos era respuesta suficiente. La procesión aterrizó en los campos exteriores de la finca. Los motores en ralentí mientras el viento solar azotaba el aire. Los pilotos desmontaron, se quitaron los cascos y rostros curtidos por los años y el espacio miraron fijamente a Marco. Algunos eran viejos, otros jóvenes, pero todos tenían la misma mirada. La mirada de quienes debían sus vidas a un hombre que nunca había preguntado sus nombres. Uno por uno se acercaron. Sin discursos, sin fanfarrias, solo asentimientos, apretones de hombro, palabras tranquilas de agradecimiento ahogadas por la tormenta. Cada gesto era simple, pero juntos se convirtieron en algo más grande, un coro de gratitud que no necesitaba volumen para ser escuchado. Sofía se aferró a la mano de su padre, su pequeño cuerpo temblaba no por el frío, sino por el asombro. Papá, susurró. Están todos aquí por ti. La garganta de Marco se apretó. Quería decirle que no se trataba de él, que nunca lo había sido. Pero mientras miraba el mar de naves, el mar de rostros, se dio cuenta de algo que no había percibido antes. La luz que él mantenía encendida no era solo para extraños perdidos en la tormenta. Era para las vidas unidas a la suya de maneras que nunca había imaginado. Iris, lo suficientemente cerca para que su voz lo alcanzara a través del viento, habló de nuevo. ¿Recuerdan? Aunque nunca quisiste que lo hicieran, ¿recuerdan? Los motores comenzaron a apagarse uno por uno. El silencio de la tormenta reclamó el valle. Pero en su lugar, la luz de 202 naves espaciales perduró, cortando la radiación como estrellas traídas a la Tierra. Dentro de la finca, las habitaciones se llenaron de nuevo. Pilotos hombro con hombro, risas y alboroto elevándose sobre el aullido de la tormenta. Sofía corrió entre ellos con crayones y panqueques, su alegría incontenible. Y Marco, detrás del mostrador, contempló la escena con algo que no había sentido en años. Esperanza. La finca no solo estaba sobreviviendo otra noche. Se estaba convirtiendo en algo más grande que sí misma, un santuario, un faro. Y por primera vez, Marco Robles se permitió creer que tal vez, solo tal vez, la luz nunca se apagaría. La tormenta no había cesado, pero las paredes de la finca ahora vibraban con vida. 202 naves de guerra llenaban los campos exteriores, sus cascos enterrados bajo partículas de radiación, sus pilotos apiñados hombro con hombro dentro de la finca El Faro. Las botas golpeaban para sacudirse el hielo. Las chaquetas goteaban al suelo. Y el olor a combustible de naves espaciales y cuero se mezclaba con el dulce aroma a jarabe de arce y café fresco. La tormenta exterior había engullido el mundo entero. Pero aquí dentro, el mundo se sentía renacido. Sofía apenas podía contenerse. Se movía entre los grupos, riendo mientras ofrecía crayones y papel al mar de extraños que le sonreían como si fuera su hermanita, su hija o su propia luz. Pilotos curtidos que mostraban cicatrices en rostros y pelajes se suavizaban cuando ella les colocaba delante un panqueque con forma de estrella.
Las risas resonaban por la finca, genuinas y crudas, como no habían tocado a algunos de ellos en años. Pero en medio de la alegría, una pesadez flotaba. Por cada risa, también había una mirada al silencio constante de Marco. Marco, cuyo silencio les recordaba el peso que todos cargaban. No habían venido solo para capear la radiación o tomar café. Habían venido porque el hombre del mostrador una vez había tenido sus vidas en sus manos, y la mayoría de ellos nunca había tenido la oportunidad de mirarlo a los ojos de nuevo. El murmullo cesó cuando una silvana mayor dio un paso adelante. Su pelaje era blanco como la escarcha. Sus hombros encorvados, pero sus ojos ardían con algo que cortaba la charla. Metió la mano en su chaqueta, sacó un proyector de hologramas desgastado y lo activó en las manos de Marco. La finca pareció inclinarse. Marco miró hacia abajo, conteniendo la respiración. El holograma estaba granulado, tomado décadas atrás en un campo de batalla lejos de casa. Mostraba a un joven soldado, con la cara manchada de tierra, llevando a otro ser colgado de los hombros. Su boca estaba en una determinación sombría, sus ojos fijos al frente. La sangre del ser herido manchaba su uniforme, sin embargo, el soldado avanzaba sin dudar. Era él. La voz de la anciana Silvana se quebró al hablar. Pensamos que habías muerto ese día. Creímos que el vacío te había engullido por completo, pero no lo hiciste. Nos sacaste. Su mano tembló al permanecer en el hombro de Marco. Te debo cada amanecer que he visto desde entonces. El holograma pasó de mano en mano, cada piloto viendo el fantasma del hombre que ahora reconocían en carne y hueso. Cabezas inclinadas, no en adoración, sino en reverencia. Luego una hembra dio un paso adelante, su pelaje era plateado, sus ojos marcados por años de dolor. Se mantenía con la misma dureza que las demás, pero su voz vaciló al hablar. Eres la razón por la que sigo viva para criar a mi cachorro, dijo. Me dejaron sangrando en una luna congelada. Y tú te sentaste conmigo hasta que llegaron los médicos. Nunca me dijiste tu nombre. Solo me dijiste que respirara. Sus labios temblaron. Él está en la academia ahora. Envía mensajes cada semana. Y eso te lo debo a ti. Marco estaba detrás del mostrador, inmóvil, su garganta cerrada, sus manos apretadas alrededor del holograma hasta que los bordes parpadearon. Había cargado estos recuerdos solo durante tanto tiempo, convencido de que eran sus cargas. Sin embargo, aquí estaban, prueba viviente de que su silencio no había borrado la verdad. Sofía, todavía pequeña e incomprensiva de la guerra, pero no del amor, se aferró al brazo de su padre. Papá, susurró. ¿Recuerdan? Las palabras rompieron algo dentro de él. Sus ojos, tan tiempo guardados, se suavizaron. Por primera vez se permitió mirar plenamente el mar de rostros, sus cicatrices, su gratitud, sus lágrimas, y aceptar lo que siempre había alejado. No había luchado en vano. En la parte trasera de la finca, la directora Elara Frío estaba congelada. Había entrado con fría precisión, preparada para imponer la voluntad de la comisión, preparada para derribar lo que consideraba nada más que una finca en ruinas. Pero ahora estaba entre testimonios vivientes, cada uno desmantelando su certeza. Observó cómo seres, que antes eran sombras, ahora derramaban su gratitud a los pies de Marco, y en sus historias reconoció algo aterrador. Había juzgado mal no solo a un hombre, sino la verdadera medida del valor. El aire se volvió pesado de nuevo con el silencio. No un silencio vacío, sino sagrado, del tipo que llena lugares antiguos que se ciernen sobre los campos de batalla después de que las armas callan. Marco se aclaró la garganta, su voz ronca, desigual. No los salvé a todos, dijo suavemente. Hubo nombres, rostros que no pude traer a casa. Su mirada se posó en el pañuelo guardado en su bolsillo. Palabras bordadas en él como una herida, a aquellos que no pudimos salvar. Los llevo conmigo todos los días. Iris, de pie cerca, dio un paso adelante. Su mano rozó el brazo de Marco, no como consuelo sino como ancla. Y sin embargo, dijo, con voz firme, cargaste suficiente. Nos cargaste a nosotros. La habitación exhaló, cientos de voces asintiendo al unísono. Afuera la tormenta aún aullaba, pero dentro la finca el faro brillaba más que nunca. No solo por las luces, sino por el peso de la memoria, la presencia de la gratitud y la tranquila verdad de que a veces el mundo recuerda, incluso cuando el hombre en el centro intenta olvidar. La tormenta finalmente comenzó a amainar,
aunque los montones de nieve afuera se erguían como muros congelados. Dentro de la finca el faro vibraba con energía, risas, historias, el raspado de tenedores contra los platos. Las habitaciones estaban repletas hombro con hombro, el cuero rozando el cuero mientras 202 pilotos encontraban calor en un lugar que casi se había perdido. Marco se movía detrás del mostrador con su ritmo constante habitual, deslizando platos, rellenando tazas, su rostro ilegible. Pero por dentro sentía algo que no se había permitido en años. Liberación. El peso del anonimato se había resquebrajado. Los fantasmas que llevaba ya no eran solo suyos. Ahora eran compartidos, presenciados por aquellos que le debían su aliento mismo. Sofía bailaba entre las mesas, su cuaderno de dibujo bajo un brazo, crayones bajo el otro. Se había propuesto la misión de capturar cada rostro en la finca, presionando el color sobre el papel con la seriedad de un artista. Cada vez que entregaba un dibujo, los pilotos curtidos se suavizaban, sonriendo como niños ante sus retratos desordenados. Pero debajo de la alegría yacía una pregunta demasiado grande para ignorar. ¿Y ahora qué? La gratitud por sí sola no pagaría la deuda que pendía sobre la cabeza de Marco. La finca todavía estaba en tiempo prestado, y el plazo de Elara aún se cernía. Fue Sombra quien rompió el silencio. Se puso de pie en el centro de la habitación, su voz temblorosa, pero lo suficientemente alta como para ser escuchada. Todos le debemos algo. Cada uno de nosotros. Y ya es hora de que empecemos a devolverlo. Las cabezas se giraron, la habitación se quedó en silencio. Volamos miles de años luz el uno para el otro, continuó Sombra. Luchamos, sangramos y nos curamos mutuamente. Pero esto, señaló alrededor de la finca, sus ojos ardían, esto es más que un lugar para comer. Es una luz. Es donde algunos de nosotros encontramos una razón para seguir respirando. Si se apaga, una parte de nosotros también lo hace. Murmullos surgieron. Los pilotos buscaron en sus chaquetas, sacando tarjetas de crédito gastadas por años de viajes espaciales. Las transferencias electrónicas se enviaron a través de dispositivos. Tarjetas de crédito y fondos de emergencia escondidos en los bolsillos. No era una ceremonia. Era instinto, puro y urgente. Para cuando se recogió el dinero, la pila se extendía por 2 mesas. Sombra e Iris lo contaron 2 veces, con las manos temblorosas. Cuando terminaron, Sombra se aclaró la garganta. 862.000 créditos, dijo. La habitación estalló en vítores, puños golpeando las mesas. Algunos aullaron, otros se secaron los ojos. Pero eso no fue todo. Un joven con marcas que le subían por el cuello, se puso de pie a continuación, sosteniendo un conjunto de planos huecos y doblados. Soy arquitecto, dijo, con voz vacilante. Hace 2 años, casi dirijo mi nave hacia un agujero negro. Él me detuvo, me alimentó, me mantuvo vivo el tiempo suficiente para pensar con claridad. Nunca le di las gracias, pero seguí trabajando gracias a él. Desdobló los planos, extendiéndolos sobre el mostrador. Este es mi agradecimiento. Planos, esquemas detallados de una finca ampliada con un segundo ala construida en la ladera, literas para viajeros, un espacio de juegos para niños, una pequeña enfermería marcada como sala de curación. Esto no es solo una finca, dijo el arquitecto con firmeza. Puede ser una parada para cualquiera. Pilotos, veteranos, vagabundos, cualquiera que lleve un peso demasiado pesado para el viaje. Un lugar para descansar. Un lugar para sanar. La habitación se quedó en silencio de nuevo, esta vez con asombro. Seres que habían pensado que su único santuario era el vacío y la inmensidad miraron los planos y vieron algo más. Permanencia. Los ojos de Sofía brillaron mientras se inclinaba sobre los planos. Papá, mira, susurró. Es como si la finca tuviera un hermano mayor. Marco estudió los dibujos en silencio, su pecho apretado, no por orgullo, sino por algo más profundo, miedo a la esperanza. Se había entrenado para nunca soñar más allá de la supervivencia. Pero ahora, en manos de las mismas personas que una vez había salvado, un sueño estaba siendo puesto a sus pies. Iris colocó su mano sobre los planos. Podemos llamarlo el refugio El Faro, sugirió, su voz firme, pero sus ojos brillaban. Una promesa de que esta luz nunca se apagará, no solo para nosotros, sino para cualquiera que encuentre su camino aquí. Nadia se levantó entonces, su voz como grava. Cada escuadrón hace un juramento.
Una vez al año, pase lo que pase, volamos de regreso aquí. Comemos, pagamos, nos sentamos con el hombre que nos salvó. Mantenemos este lugar vivo mientras tengamos motores funcionando. Una por una, las voces estuvieron de acuerdo. Alfa, beta, gamma, delta, promesas selladas no con tinta, sino con coraje. Marco los miró a todos, su garganta demasiado apretada para las palabras. Quería decirles que no necesitaban hacer esto, que la finca no valía sus votos. Pero al mirar a Sofía, sus pequeñas manos trazando las líneas del plano, su rostro brillando con posibilidad, se dio cuenta de que no podía negarle el futuro que estaban construyendo juntos. Finalmente habló, su voz baja pero clara. Esta luz nunca fue solo mía. Si quieren mantenerla encendida, entonces ahora nos pertenece a todos. La habitación estalló de nuevo, no con ruido, sino con propósito. Manos unidas, hombros apretados, asentimientos intercambiados. Se había escrito un registro de bondad, no en papel, sino en vidas, en votos, en la promesa de que una pequeña finca en los territorios exteriores se mantendría en pie mientras hubiera estrellas para navegar. Y por primera vez, Marco se permitió creer. La directora Elara Frío siempre se había creído inmune al sentimentalismo, a los márgenes de beneficio, a los derechos mineros y a las cuotas de producción. Estas eran las verdades por las que vivía. Para ella, las emociones eran pasivos, ilusiones peligrosas que nublaban el juicio. Pero de pie en un rincón de la finca El Faro, viendo a pilotos de toda la galaxia entregar los ahorros de toda su vida por un hombre que no les pedía nada, sintió que su certeza se fracturaba. La risa, los votos, las lágrimas, todo la inquietaba. Había venido a hacer cumplir la ley de la comisión, el lenguaje de la expropiación y la transferencia de propiedad. Sin embargo, allí estaba, confrontada con otro tipo de ley, una lealtad no escrita pero innegable, nacida de la bondad. Se dio la vuelta, con la intención de irse antes de que la calidez de la habitación disolviera su resolución, pero al llegar a la puerta, una figura se interpuso en su camino. Una silvana alta y curtida, con ojos del color de las nebulosas distantes. Su placa con el nombre decía Astra Caída. Su mano, áspera y marcada, le tendió un trozo de papel doblado. Se le cayó algo, dijo. Su voz era tranquila, pero el peso en ella dejó a Elara enraizada en el suelo. Elara frunció el ceño. No recuerdo. Astra Caída le apretó el papel en la palma de la mano y retrocedió. Léalo. Confundida, Elara desdobló la carta, conteniendo la respiración al reconocer la letra de su hijo. Sus manos temblaron mientras escaneaba las palabras, sus labios moviéndose en silencio. Mamá, si alguna vez encuentras esto, significa que ya no pude luchar más. No te culpes. Solo debes saber que antes de irme, conocí a un hombre, un granjero, en algún puesto de carretera. No me hizo preguntas. Solo me preparó una comida. Me miró a los ojos como si importara. Por un momento, me sentí visto. Dile gracias si puedes. El papel se borró por sus lágrimas, sus rodillas flaquearon y se hundió en una silla, la tormenta exterior olvidada. Había perdido a su hijo años atrás por la guerra dentro de su propia mente. Había enterrado la culpa, se había endurecido hasta el acero, se había convencido de que no había nada que pudiera haber hecho. Pero ahora, aquí estaba una carta diciéndole lo contrario, que alguien, este hombre al que había venido a destruir, había estado allí para su hijo cuando ella no lo había estado. Sus hombros temblaron. Se apretó la carta contra el pecho, los sollozos se liberaron, crudos e incontenibles. La finca se silenció, las conversaciones se detuvieron. Todos los ojos se volvieron hacia Elara, mientras la mujer que había entrado con fría certeza ahora se sentaba temblorosa en la esquina, deshecha por el dolor y la verdad. Marco dio un paso adelante. No habló, no intentó consolarla con obviedades. Simplemente se quedó de pie, su presencia firme, su silencio ofreciendo el tipo de consuelo que las palabras nunca podrían dar. Elara levantó la mirada hacia él, sus ojos rojos, su voz rota. «Fuiste tú», susurró. «Fuiste tú quien lo alimentó, quien le dio ese momento de paz». La mandíbula de Marco se tensó, pero asintió una vez. Sus lágrimas cayeron con más fuerza. «Y yo vine aquí a quitarte todo». Iris se acercó, su voz aguda pero no cruel. «Entonces no lo hagas. Tienes el poder de terminar con esto, Elara. De dejar que este lugar siga en pie. No entierres la luz a la que se aferró tu hijo.
El silencio se hizo pesado, roto solo por el silbido del calentador. Elara miró alrededor de la habitación, a los rostros marcados por el espacio, a los pilotos aferrándose a sus tazas como si fueran oraciones, a Sofía acurrucada con su cuaderno de dibujo en una silla, dibujando el mundo como ella quería que fuera. Y luego volvió a mirar a Marco, quien no pedía nada, no exigía nada, pero se erguía como la encarnación de lo que su hijo había escrito. Un hombre quedaba sin preguntar. Lentamente, con manos que aún temblaban, metió la mano en su bolso. Sacó la carpeta que una vez había deslizado por el mostrador con eficiencia despiadada, los papeles de expropiación, y con un sonido que pareció resonar más fuerte que la propia tormenta, los rasgó por la mitad. Luego una y otra vez hasta que los pedazos revolotearon hasta el suelo como hojas muertas. Hubo jadeos. Sofía se incorporó, con los ojos muy abiertos. Los pilotos intercambiaron miradas atónitas. La voz de Elara, cuando llegó, era áspera pero firme. La comisión no se quedará con este lugar. No mientras yo sea quien firme los papeles. Consideren esta deuda perdonada. Un rugido de aplausos estalló por la finca. Puños golpearon las mesas. Voces gritaron en triunfo. Las botas golpearon el suelo. Sofía saltó de su silla y corrió hacia su padre, abrazando su cintura con todas sus fuerzas. Marco cerró los ojos. El alivio no era algo que se permitiera a menudo, pero ahora lo inundó como calidez después de años de frío. Miró a Elara, no con victoria, sino con tranquila comprensión. Gracias, dijo simplemente. Elara negó con la cabeza, las lágrimas aún surcaban sus mejillas. No, no me des las gracias a mí. Dáselas a él. Se apretó la carta de su hijo contra el pecho una vez más. Él fue quien encontró la paz en tu bondad. Solo desearía haber aprendido de él antes. La habitación se suavizó. Los pilotos, antes erizados de sospecha, ahora miraban a Elara con algo cercano al perdón. Había sido quebrada, no por amenazas o desafío, sino por la verdad innegable del amor y el sacrificio. Por primera vez en años, la directora Elara Frío se permitió sentir, y en ese sentimiento, eligió la redención. La tormenta finalmente había aflojado su agarre en los territorios exteriores. Al anochecer, el viento solar había disminuido a una suave brisa, las partículas cargadas flotando como plumas por el tranquilo valle. Los campos fuera de la finca El Faro todavía rebosaban de naves espaciales, sus cascos enterrados bajo un manto blanco de radiación. Pero dentro, la multitud se había reducido. Muchos de los pilotos habían comenzado sus largos viajes de regreso a sus escuadrones, dejando atrás solo a unos pocos que se demoraban. La risa de la mañana se había suavizado en algo más tranquilo, más íntimo, más reverente. Marco limpió el mostrador lentamente, sus movimientos deliberados, su silencio inalterado. Pero por primera vez en años, su silencio no era pesado. No era una armadura. Esa noche, era simplemente paz. Sofía estaba sentada en su silla favorita junto a la ventana, sus crayones esparcidos por la mesa. Estaba dibujando de nuevo, sus pequeños dedos manchados de color. Las nubes de la tormenta se habían abierto lo suficiente para que un rayo de luna se colara por la ventana, bañando su página en plata. Iris se deslizó en la silla frente a ella, todavía con su chaqueta de cuero, su pelaje oscuro ahora suelto cayendo sobre sus hombros. Observó a Sofía durante un largo momento antes de hablar. ¿Qué estás dibujando esta vez, pequeña? Sofía sonrió y giró el cuaderno. En la página estaba la propia finca, dibujada con trazos audaces de crayón amarillo para las luces. Junto a ella había tres figuras, Marco, Sofía e Iris, tomadas de la mano. Encima de ellas, con la escritura garabateada de Sofía, estaban las palabras, la luz nunca se apaga. La garganta de Iris se apretó. Bajó la mirada rápidamente, parpadeando para ahuyentar el repentino escozor en sus ojos. Eso es hermoso, susurró. Sofía sonrió, luego bostezó, acurrucándose contra el cojín de la silla. En cuestión de minutos, sus párpados cayeron y su respiración se uniformó en el suave ritmo del sueño. Su crayón rodó de la mesa, chocando suavemente contra el suelo. Iris extendió la mano para recogerlo, pero su mano rozó otra cosa en su lugar, una pequeña brújula plateada en forma de estrella, delicada y reluciente a la luz de la luna. Se congeló, sus dedos temblaban mientras la levantaba. Creí que la había perdido, murmuró, su voz se quebró. La noche del accidente, nunca la volví a ver. Marco se acercó,
atraído por sus palabras. Miró el objeto en su mano y asintió. Se te cayó, dijo suavemente. Yo la guardé. Los ojos de Iris se abrieron. Todos estos años. Marco se apoyó en la mesa, su mirada fija en la plata. Porque me recordaba que alguien había sobrevivido. Cuando los fantasmas se vuelven demasiado pesados, a veces necesitas una prueba de que salvar incluso a una persona es suficiente. Iris tragó con dificultad. La cicatriz en su espalda parecía arder, pero no con dolor, sino con reconocimiento, con memoria. ¿Y ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. Él la miró finalmente, sus ojos inquebrantables. Ahora creo que deberías guardarla como una promesa de que, cualquier tormenta que venga, recordarás que la superaste. Sus manos temblaron al cerrarlas alrededor de la brújula. Las lágrimas empañaron su visión, pero no las ocultó. No esta vez. No lo entiendes, dijo, con voz quebrada. Esa noche, pensé que mi vida había terminado. No solo perdí sangre en ese planeta. Perdí la fe. Fe en la gente. Fe en mí misma. Marco desvió la mirada, firme, pero pesado. No soy un salvador, Iris. No, susurró, sus ojos brillaban. Eres algo más raro. Eres la razón por la que personas como yo tienen la oportunidad de seguir luchando. La finca estaba en silencio, excepto por el suave golpeteo del viento contra las ventanas. Iris extendió la mano por la mesa, su mano temblaba ligeramente, y la puso sobre la de él. La mano de él era cálida, callosa, sólida. No se apartó. Durante un largo momento, se sentaron en la silla junto a la ventana, la luz de la luna derramándose sobre sus rostros, Sofía durmiendo plácidamente a su lado. No se pronunciaron promesas, no se hicieron declaraciones. Pero en ese espacio tranquilo, en la presencia de cicatrices y supervivencia, algo más profundo que las palabras pasó entre ellos. Marco le apretó la mano suavemente, sus ojos se suavizaron de una manera que no lo habían hecho en años. E Iris, que había construido muros lo suficientemente altos como para mantener al mundo fuera, los dejó desmoronarse. Sofía se removió en sueños, una tenue sonrisa asomó a sus labios, como si incluso en sueños supiera la verdad. La luz que ardía en la finca no era solo su faro, sino las personas dentro de ella, su padre, ella misma, y ahora quizás también Iris. La brújula plateada con forma de estrella temblaba en la mano de Iris, su suave resplandor brillando como una promesa frágil en el corazón de la tormenta, y por primera vez en años, Marco se permitió creer en el mañana. 6 meses después, los territorios exteriores habían abandonado su manto de radiación y florecido con la primavera. Los caminos, antes sepultados bajo partículas cargadas, ahora se abrían y vivían, llevando viajeros de todas las direcciones. En la curva, donde los pinos se adelgazaban, la finca El Faro se alzaba más brillante que nunca, su baliza brillando constantemente contra el azul cielo planetario. Pero ya no era solo una finca de carretera. Las renovaciones habían terminado semanas antes. Una nueva ala se extendía desde el edificio principal, su madera y piedra mezclándose con el paisaje. Letreros marcaban las adiciones: área de descanso, sala de juegos infantil, enfermería. En la pared lateral, pintadas con trazos cuidadosos y audaces, estaban las palabras prometidas por los propios pilotos: refugio El Faro para los perdidos, los cansados y los que aún luchan. Dentro, las habitaciones estaban llenas no solo de pilotos, sino también de veteranos, viajeros y familias de paso. Las risas se mezclaban con el tintineo de las tazas de café, el murmullo de historias contadas, el sonido de niños persiguiéndose alrededor de la exposición de arte de Sofía, porque ella ahora tenía su propio rincón, una pared de dibujos enmarcados, su colección El Faro, retratos con crayones de pilotos, de Iris, de Marco, todos toscos y coloridos, pero con más corazón que cualquier fotografía. Sofía misma estaba encaramada en un taburete del mostrador, balanceando las piernas y tarareando mientras coloreaba. Sus trenzas se habían alargado, su sonrisa era más amplia. Cada pocos minutos alguien se detenía para admirar un dibujo, y ella sonreía como si fuera la artista de un gran mural cósmico. Marco se movía por la finca con su habitual presencia tranquila, espátula en mano, delantal atado pulcramente sobre su vieja camisa militar, pero el peso de sus hombros era ahora más ligero, su silencio más suave. Todavía no hablaba más de lo necesario, pero la quietud ya no se sentía como un muro. Se sentía como paz. En la mesa junto a la ventana, Iris estaba sentada con una taza de café, su chaqueta de cuero colgaba del asiento a su lado.
Alrededor de su cuello colgaba la brújula plateada con forma de estrella, su delicada aguja captando la luz cada vez que se movía. Se había convertido en algo más que una invitada. Ahora era parte del lugar. A veces ayudaba a Sofía con sus dibujos. A veces volaba de escolta con pilotos de paso. Y a veces, cuando nadie miraba, se reía. Una risa de verdad, libre y sin reservas. La finca había encontrado su ritmo de nuevo. Pero debajo de todo, había una verdad que perduraba como el zumbido del motor de una nave espacial. La tormenta que una vez amenazó con extinguir este lugar, en cambio, había encendido algo indestructible. Esa verdad se reveló de nuevo una tarde tranquila cuando el timbre de la puerta de la finca tintineó, y un joven entró. No podía tener más de 20 años. Su chaqueta delgada, su rostro pálido de agotamiento. Parecía alguien que había estado corriendo durante mucho tiempo. Tal vez del frío, tal vez de algo más pesado, dudó en la puerta. Incierto, Marco lo notó. Se secó las manos en el delantal, sirvió una taza de café fresco y la deslizó sobre el mostrador antes de que el chico se sentara. Para el viajero cansado, dijo en voz baja, su voz resonando por la habitación. Incluso cuando el universo se cierra. El chico parpadeó, sobresaltado, sus ojos se llenaron, aunque no dijo nada. Se sentó en un taburete, envolvió sus manos alrededor de la taza caliente, y por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, respiró. La habitación se silenció, no con juicio, sino con bienvenida. Los pilotos, Iris, Sofía, todos los presentes reconocieron el momento por lo que era. Un patrón que se repetía, un círculo que se cerraba, otra vida rescatada de la tormenta. Sofía se deslizó de su taburete, correteó y colocó un crayón en la mano del chico. Tú también puedes dibujar, dijo con una sonrisa. El chico sonrió débilmente, el tipo de sonrisa que solo llega cuando el primer rayo de luz atraviesa la oscuridad. Marco estaba detrás del mostrador, observando. Su pecho dolía, no de tristeza, sino de gratitud. Los fantasmas nunca lo abandonarían, pero tampoco lo haría la luz. Y ahora la finca no era solo suya para proteger. Pertenecía a todos los que habían encontrado su camino a través de sus puertas. Afuera, el rugido de los motores volvió a crecer. Pilotos de Alfa, Beta, Gamma y más allá rodaron hacia el campo de aterrizaje, honrando su promesa. Una por una, las luces de las naves espaciales se encendieron contra el anochecer. 200 fuertes, luego más. Cada haz un recordatorio de la noche en que la gratitud venció la desesperación. Dentro, la risa aumentó. El viejo sistema de comunicación cobró vida, reproduciendo una melodía antigua que se mezclaba con el sonido del crayón de Sofía raspando el papel. Iris se inclinó sobre el mostrador, su mano rozando la de Marco mientras él pasaba. Ella no necesitaba hablar. Él tampoco, porque en el resplandor de la finca El Faro, las palabras eran innecesarias. La luz permaneció encendida, siempre.